Y ya está. Listo. A ver. A ver aquí. Tenemos aquí la primera pregunta. Sobre las teorías del poblamiento americano elaboradas a inicios del siglo XX, fue el primer investigador en postular y dar pruebas del arribo a América desde cruzando. Esta vía fue usada por cazadores paleomongoles en búsqueda de mejores recursos. A ver, para poder explicar esto, estamos hablando del poblamiento eh, americano, ¿ya? ¿Dónde se origina o cómo se origina el poblamiento americano? Vamos a explicar algunas teorías así rapidísimas, ¿no? Bueno, vamos a mencionarlas nada más, ya las mencionamos. Por ejemplo, tenemos la teoría, ¿no? La teoría oceánica, ¿ya? La teoría oceánica. Bien, tenemos también la teoría australiana, ¿ya? La teoría australiana. La otra teoría, ¿cuál es la teoría? La teoría autóctona, ¿ya? La autóctona o autoctonista, ¿listo? Y la otra teoría es la inmigracionista. La inmigracionista. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Quién plantea la teoría oceánica? Paul Rivet, creo. Muy bien, Paul Rivet. ¿Quién plantea la teoría australiana? Es Andrés Correa. un portugués, ¿no? Méndez, vamos a poner así, Méndez. ¿Quién plantea la teoría autoctonista? Ese es un Florentino Florentino Medina. Mellino. americano, así es. Florentino Amellino. ¿Y la teoría inmigracionista quién la propone? Alex Herlica. Alex, así es, Alex Heldrich. Ya, vamos a ponerlo así. Bien, en la teoría oceánica habían dos propuestas. Decía Paul Rivet que el continente americano fue poblado de unas islas. ¿Cómo se llaman esas islas? Polinesia y Melanesia. Eso, la Melanesia y Polinesia, ¿no? Llegan unos a Centroamérica, otros llegan a la parte de Ecuador, Perú, ¿no? Y la teoría australiana de Méndez Correa, ¿no? De la parte sur, que por una glaciación llegan a la parte sur de Chile, ¿listo? Y por si acaso, aquí hay unas corrientes, ¿no? En la teoría de Paul Rivet, él menciona que hay unas corrientes que llevan a los indígenas de estas islas a pasar de isla en isla y llegan incluso hasta las costas de América, del continente americano, ¿no? América Central y América del Sur. Bien, la teoría australiana por la parte sur, ¿ya? La teoría autoctonista, estamos hablando de el Homus pampeanus, bien, el Homus pampeanus que surge o se encontraron estos vestigios, según Florentino Amellino, en las pampas de Argentina, ¿ya? Y Alex Heldrich plantea que el continente americano fue poblado, bien, ¿por quiénes? Desde el continente asiático, ¿no? Llegando hasta América, por la parte de Alaska, ¿ya? Por la parte de Alaska. Bien, ahora, de la parte de Asia o asiático, específicamente de qué región? De la región de Mongolia. Pero como estamos hablando acá, según Alex Heldrich nos dice que esto ocurre en la cuarta glaciación. ¿Cómo se llama esa glaciación? ¿Te acuerdas? Wisconsin. Así es, Wisconsin. ¿Ya? La cuarta glaciación de Wisconsin. Bien, durante este periodo es donde se congela ese estrecho. Acá tenemos el estrecho de Beringia. ¿Ya? El estrecho de Beringia se congela y forma un paso, ¿no? Un paso para llegar por la parte de Alaska. ¿Ya? De la parte de Alaska. O también está la otra teoría también que es la inmigracionista que se produce acá, la eustasia glacial, ¿no? Que el agua digamos, disminuye el nivel del agua apareciendo un puente y por ese puente es donde pasan pues los mongoles, ¿ya? Pero acá hablando de mongoles, estamos hablando de los mongoles de la región antigua. Cuando hablamos de antiguo, ¿qué nombre le podemos colocar aquí? Cuando hablamos de... Paleomongoles. Así es, paleo. Ya, paleo. A ver, según esta respuesta, ¿cuál es entonces
tu respuesta en la pregunta 1. A ver. ¿Cuál es la respuesta? La letra B. La letra B, B. Así es, la B. Alex Geldrica, ahí está, Alex Geldrica, ¿no? De Asia hasta América a través del estrecho de Bering, bien, y la palabra paleomongol, bien, ahí está el paleomongol. Listo, Asia, América. Entonces es la letra B. Ok, bien. Tenemos aquí, ahora vamos a ir hacia la otra pregunta. A la otra pregunta. La pregunta número 2. Bien. Respecto al periodo precerámico, identifique el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. A ver, acá nos dicen los restos óseos de Paiján. Entonces estamos hablando de un vestigio. ¿Ya? Estamos hablando del vestigio de Paiján. Fueron encontrados en Huánuco. 2. Las pinturas rupestres de Chivateros. Acá tenemos el otro vestigio, Chivateros. Representan la casa colectiva. 3. La evidencia más antigua de la domesticación de plantas se ubica en Nanchoc. Acá tenemos el otro vestigio, Nanchoc. ¿Ya? Y 4. En la cueva de Lauricocha se hallaron, acá tenemos el otro vestigio, ¿no? Lauricocha. En la cueva de Lauricocha se hallaron esqueletos y pinturas rupestres, ¿ok? A ver, vamos a ver aquí. A ver, el complejo de Paiján. ¿Alguien tiene una idea? Así es, Renzo, la corriente transpacífica. Ya, listo. ¿Tiene alguna idea, en dónde está ubicado el complejo, o en este caso, el vestigio complejo de Paiján? Este vestigio está en... bueno, vamos a ver. Primero, tiene una característica principal. La característica principal es de tener los restos óseos más antiguos del Perú. ¿Ya? Los restos óseos más antiguos del Perú. ¿Listo? Y esto se encuentra en la parte de la costa. Listo. Ahora. ¿En la Libertad? En la Libertad, correcto. Ya, la Libertad. Bien, no, vayamos, continuamos con el siguiente enunciado. En la desembocadura, Chivateros nos deja en la desembocadura del río Chillón. ¿Ya? Entonces, esto lo encontramos en Lima. Bien. Esto va más o menos a los 7.000 años antes, antes de Cristo. La característica principal que se encuentra acá es los talleres, así es, son los primeros talleres líticos. ¿Qué significa taller lítico? Significa que aquí encontraron, ¿no? Encontraron instrumentos de piedra utilizados para el uso doméstico y también para, específicamente para la caza, ¿no? Puntas o también llamados proyectiles. ¿Hechas de qué? Hechos de piedra. Bien. 3. Nanchoc, vamos a ver aquí. La característica principal de Nanchoc es la horticultura. La horticultura. La horticultura es el primer paso que se da para llegar hacia la agricultura. Bien, específicamente en el sembrado de calabaza, ¿no? El sembrado de calabaza. También está por ahí el maní. Ya, el maní. ¿Listo? Y en Lauricocha, o las cuevas de Lauricocha, que tienen una antigüedad de 9.000 años antes de Cristo. Bien, aquí la característica principal, ¿no? Se hallaron 11 esqueletos, ya, 11 esqueletos más herramientas líticas, y también hallaron pinturas rupestres. ¿Ya? Pinturas rupestres. A ver, bien, pregunta. ¿Los restos óseos de Paiján fueron encontrados en Huánuco? ¿Qué ponemos aquí? Falso. Falso. La Libertad. Falso, muy bien. En Chivateros,
En Chivateros, ¿las pinturas rupestres de Chivateros representan la casa colectiva? ¿Qué ponemos ¿Verdadero? aquí? ¿Verdadero? 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 Chivateros. Característica principal, Falso. talleres líticos más Falso, antiguos. Falso. 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 Muy bien. Nanchoc. Nanchoc. Evidencia más antigua de la domesticación de plantas se ubica en Nanchoc. ¿Qué cosa es la horticultura? ¿No es domesticación también de plantas, la calabaza, el maní? ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Verdura, verdura, así es. ¿Y Lauricocha se hallaron esqueletos y pinturas rupestres? ¿Qué dices tú? Verdadero. Verdadero. Claro. Verdadero. ¿Cuál es la respuesta entonces? La alternativa D. La D de dedo. Muy bien, muy bien. Estás apuntando esas cositas, ¿no? Porque si te habrás dado cuenta, para poder encontrar las respuestas tenemos que hacer un poco de teoría, ¿no? Hacer una especie de recordation, más pinturas rupestres. Ya, listo. Cuando hablamos de más, estamos hablando aquí que se encontraron también, ¿ya? Solo que yo trato de herramientas líticas más eso sí, ¿no? Más pinturas rupestres. Bien, siguiente pregunta, la número 3. La número 3. Elija la alternativa con que relacione correctamente el periodo precerámico con sus respectivas características. Entonces, aquí vamos a tener que relacionar si la alternativa, el punto A, que construcción de grandes edificios, con el B, inicio de desarrollo de la industria lítica y práctica de la domesticación de alimentos, que es la C, se relaciona con el lítico, arcaico inferior o arcaico superior. Vamos a explicar algunas características, ¿ya? A ver, vamos a ver qué encontramos en el lítico. El lítico, ¿ya? ¿Qué encontramos en el arcaico inferior? Inferior y en el arcaico superior. ¿Qué características? Arcaico superior. Listo. Bien. A ver, alguna característica en el periodo lítico. Bien. Las características del periodo lítico. Por ejemplo, aquí que se encontraron. Por ejemplo, se encontraron que los hombres se agrupan en bandas. Y los hombres, al agruparse en bandas, ¿lo utilizan para qué cosa? ¿Para qué se agrupan en bandas? ¿Para la casa? A la casa. La casa y mejorar su supervivencia. Eso, muy bien, así es. No se unen para conversar, chismosear, ¿no? Hacer comentarios de la vecina. No, se juntaban solo para la casa, ¿ya? Para la casa. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Entonces, si encontramos bandas, ¿listo? Acá también encontramos la industria, una industria lítica. ¿Qué significa industria lítica? Encontramos aquí un complejo o lugares donde se hallaron herramientas hechas de piedra. Como dije, herramientas para el uso doméstico y también para la casa, como puntas de lanza o cuchillos hechos de piedra para poder cortar vegetales, carne o etcétera. ¿Ya? Bien, ahora, veamos aquí su economía también. La economía es depredadora. ¿Ya? La economía depredadora. ¿Qué significa depredadora, alumno? Depredadora. ¿Ya? Es una economía, o sea, ellos recogían lo que era comestible o todo lo que se movía también se lo almorzaban, ¿no? Estamos hablando de depredar. Simplemente no siembran, no cosechan nada. Todo lo cogen de la naturaleza. A eso le llamamos depredadora. Listo. Ahora, en el arcaico inferior. En el arcaico inferior, ¿qué tenemos? En el arcaico inferior tenemos lo siguiente. La horticultura, ¿no? La horticultura y también, en este caso, una pequeña explicación, es la recolección selectiva. La recolección selectiva de plantas. Ya, selectiva de plantas. O sea, recogían los mejores o sembraban los mejores productos que ellos veían los más adecuados, ¿no? Había un cultivo también, un cultivo controlado. O sea, empezaron a domesticar cultivo controlado.
¿Ya? Cultivo controlado. Empezaron a domesticar las plantas, controlado. ¿Ya? Empezaron a domesticar las plantas. Listo. Bien. Ahora, en el arcaico superior, ¿cuál es la característica? Aquí, en el arcaico superior, ¿ya? En el arcaico superior aparece, aparece esta clase. Vamos a poner aquí. Sacerdotes. ¿Ya? Los sacerdotes. Bien, el sacerdote era el intermediario entre Dios y el hombre. Bien. Y lo que él tenía que hacer es construir, o se construyó, ¿qué cosa? Centros ceremoniales, ¿ya? Centros ceremoniales. Estos centros ceremoniales, o también llamados templos, bien, templos, se constituyeron en edificios públicos. ¿Los templos? Así es. Ajá. ¿Por qué se constituyeron en edificios públicos? Porque, Para orar. claro, comunicar. era, por ejemplo, el lugar donde donde se desarrollaba el intercambio comercial, ¿ya? Donde entregaban las ofrendas, donde pagaban los tributos a una clase sacerdotal. El sacerdote era el que tenía el conocimiento total de todo, ¿ya? Y este sacerdote sabía cuándo tenían que sembrar, cuándo no tenían que sembrar, cuándo había lluvias y cuándo no había lluvias. Por lo tanto, cuando ya empiezan a establecerse toda una población en un grupo cerrado, empieza a surgir ya las clases, ¿bien? Y la primera clase dominante fue la clase sacerdotal, ¿bien? Entonces, aquí estamos hablando de grandes edificios públicos y sociedades complejas. A ver, ¿cuál sería, en este caso, cuál sería la unión del lítico, arcaico? A ver, construcción de grandes edificios públicos, ¿con qué lo asocias? Arcaico superior. Bueno, Así es, con el arcaico superior. Listo, así es, con el arcaico superior. En este caso, el la lo vamos a asociar con ¿qué? Es la D, profesor. Así es la D. Ya, La D. la letra D. A ver, uno, ¿qué letra lo asocias? El 1, Con la B. 1B. el 1B. Ya, el 2, arcaico inferior, ¿con qué lo asocias? Con la C. C. La C. Con la C. 1C. Ya vamos a poner aquí. Aquí es B, aquí es C, y la otra, obviamente, ¿no? Es A. Entonces la respuesta es la D de dedo. ¿Ya? D de dedo. Bien. Siguiente pregunta. Ya, siguiente pregunta. A ver. La número 4. De acuerdo a lo aprendido. Bueno, vamos a ver aquí. Relación el siguiente cuadro. Inmigracionista sostenía que la cultura peruana procedía de... Aquí estamos ya hablando del origen de la cultura peruana. Ya no estamos hablando aquí de América. ¿Ya? Bien, inmigracionista. Sostenía que la cultura peruana procedía de Mesoamérica. Autoctonista. B. La cerámica más antigua de América se encontró en Valdivia. Logró expandir la influencia. Aloctonista. Bueno, vamos a explicar. ¿Ya? Entonces tenemos... a ver, ¿cómo se llama la teoría propuesta por Julio César Tello? Que habla sobre Autoctonista. la autoctonista. Autoctonista. Muy bien. Listo. Acá tenemos Julio César Tello. ¿Ya? Bien. Otra teoría que propone el origen de la cultura peruana es la teoría inmigracionista. Listo. La otra teoría es, según lo que mencionamos acá, es la aloctonista. ¿Ya? Aloctonista. Ahora, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Julio César Tello propone, muy bien, Julio César Tello propone lo siguiente. Propone que el origen de la cultura peruana se encuentra en la misma, surgen los mismos Andes peruanos, específicamente en la región de Ancash. Bien, y en la región de Ancash tenemos una cultura llamada la cultura
¿Qué cultura? La cultura Chavín. 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 Así es, Chavín. Y a la cultura Chavín, Julio César Tello le llama también la cultura matriz. ¿Matriz? Así es, muy bien. ¿Por qué le llama la cultura matriz? Porque él dice que el origen de la cultura peruana se dio en esta cultura y todas las demás culturas en la serranía, en los Andes y en la costa, dieron origen, pues, se originaron por esta cultura, ¿ya? La cultura matriz. Listo. Ahora, la teoría inmigracionista. ¿Quién propone la teoría inmigracionista? ¿Mm? ¿Quién la propone? Es un arqueólogo llamado Max Ule. Así es. Max Ule. Bien, ¿qué cosa es lo que dice Max Ule? Vamos a ver si lo puedo dibujar por aquí un poquito. Así. Aquí está América Central y acá está, qué feo, ¿no? Pero bueno, vamos a representarlo así, por el tiempo. Aquí está América del Sur, acá está América Central, ¿ya? América Central. Y por aquí, pues, vamos a poner acá otro punto. Vamos a poner 2 puntos, ¿ya? México y, digamos, puede ser Guatemala o América Central. Dice, Max Zule dice que la cultura peruana tuvo origen en esta región. Y de esta región llegaron a poblar la parte de Ecuador y la parte del Perú. Bien, ¿quién propone esta teoría? Lo propone Max Ule. ¿Ya? Max Ule propone esta teoría. Que el origen de la cultura peruana procede de la América Central y de México, específicamente. ¿Listo? A ver. Ya, aquí está. México y América Central. ¿Ya? Específicamente de la cultura maya, ¿no? Los mayas, específicamente. Bien, la teoría aloctonista está propuesta, en este caso, está propuesta por un señor. Federico. Federico Doy. Así es, Federico Kaufmann Doy. Ya, ya. ¿Qué decía este señor? Este señor, vamos a representar nuevamente por aquí. Ahí está América del Sur, ya medio deforme, pero acá vamos a colocar. Perú está aquí, vamos a poner que Perú está acá. Y vamos a poner con otro punto más arribita, el punto rojo. Ya, este punto rojo queda en un lugar llamado, un país, que es el Ecuador. ¿Ya? Y según Kaufmann Doy, ¿ya? Nos dice que aquí en Ecuador hay una cultura llamada Valdivia. Y que esta cultura Valdivia da origen a la cultura peruana y también da origen a la cultura maya o a las culturas en América Central. Bien, esto es lo que propone Federico Kaufmann Doy con la teoría aloctonista. Bien, a ver. Veamos aquí. La número 1 que hablamos, vamos a poner aquí, este es 1. ¿Con qué lo vas a relacionar? A ver, autoctonista es 2 y la aloctonista es 3. Dime, ¿qué letra pongo acá? En la número 1. ¿La B? A. ¿La B? La C. A. La A. Ah, ¿Ya? no. En la 1 es la A. En la 2, autoctonista. B. ¿La D? Es la C, B. C, C. ¿La B. B? ¿Qué? Perdón, ¿qué estoy hablando yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Es la C, C, profesor. C, profe. Aquí es la C. Y en la 3 es la B. B. ¿Cuál es la respuesta? ¿La D? La D. Así La es, D. la letra D. Marca la letra D, por favor. ¿Ya? Marca la letra D. Bien, la letra D. Profesor, pero ¿por qué inmigracionista con Mesoamérica? Cuando habla de inmigracionista, estamos hablando de
inmigración viene, o cuando hablas, dices la palabra inmigración, viene de otro lugar, ¿ya? Cuando hablas de autóctono, que surge en el mismo lugar. Bien, cuando viene un grupo de personas hacia nuestro lugar, podemos decir que ellos están migrando, bien, están inmigrando, perdón. Entonces, por eso le llamamos a esa teoría la teoría inmigracionista, ¿ya? Que se transporta de un lugar, vienen de otro lugar, no se originan en nuestro territorio. Si se originara en nuestro territorio, se llamará autóctonista. Si viene de otro continente, entonces estamos hablando, o de otro lugar lejano, estamos hablando de inmigracionista. Ahora, ¿en qué se diferencia con la allochtonista? Que la allochtonista no solamente viene de afuera, sino da origen a ciertas partes, como por ejemplo en la parte norte y en la parte sur. Bien, esa es la diferencia que existe en la palabra inmigracionista. Bien, 5. La fase denominada Kotosh mito se caracteriza por construcciones rectangulares de barro y piedra que tenían en el centro un patio hundido, un fogón circular que era alimentado por el aire que ingresaba a través de un ducto, el ducto subterráneo. Se sabe que ese fogón sirvió para realizar ritos, pues se han encontrado restos de ofrendas. En las paredes e interiores habían nichos donde se preparaban o se colocaban adornos. Se encontraban además 2 relieves de barro que representaban las manos cruzadas. En Tantamayo, en Huánuco, en Huaricoto, Ancash y en las regiones de Lambayeque y Cajamarca se han encontrado construcciones similares a Kotosh. ¿Listo? Ahí te dan de dónde salió la lectura. Teniendo en cuenta lo expuesto en el texto anterior, podemos afirmar que los hombres durante el periodo arcaico, ya, a ver, aquí estamos hablando del periodo arcaico, bien, arcaico. Ya, el periodo arcaico. ¿Listo? Cuando hablamos del periodo arcaico, estamos hablando de hace más o menos 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? Ahora, aquí sobre todo aparece un señor personaje, ¿ya? Que se diferencian de los otros pobladores, ¿ya? Este señor tenía el conocimiento. A este señor también tenía, bueno, este señor que poseía todo el conocimiento, era ¿quién? Un sacerdote. ¿Listo? Este sacerdote también recibía un nombre. Bien, este sacerdote también recibía un nombre. También le decían el especialista. Porque este sacerdote solía tener conocimientos específicos de construcciones, conocimiento de astronomía, por ejemplo, ¿no? De astronomía. Entonces, ese conocimiento que él tenía le daba mucho poder. Entonces, él tenía una, más o menos, o la gente le daba más o menos una característica divina. Bien, ahora, como él tenía el conocimiento y por eso era considerado como un ser divino o intermediario entre los dioses, él creaba representación de dioses, ¿no? De representación de dioses por aquí, y la gente tenía que adorarlo. Entonces empezaron a construirse, ¿qué cosa? Los templos. En este caso los templos, ¿ya? Estos templos o centros de adoración eran para el servicio colectivo, o sea, para que toda la gente pueda intervenir en los actos rituales, ¿ya? En los actos rituales, en las ceremonias, Bien, en las ceremonias. Y acá se congregaban para demostrar el poder y su influencia. Bien, con lo que yo te he explicado acá, dice, se especializaron en la construcción de edificios públicos con fines religiosos, realizaban diversas ceremonias religiosas para propiciar mejores cosechas. ¿Cuál sería para ti la respuesta, alumno? Según lo que yo te estoy explicando. ¿La C? ¿La C? ¿La C o la A? Las estás. A ver, ¿Ya? ¿quién da más? ¿A o C? No sé, profesor, según lo que explicó antes, para mí es la A, pero lo que explicó ahora para mí es la C. No sé qué hago. Ya está bien. No te preocupes, hijo. Dice aquí, a ver, aparecieron lugares de servicio colectivo donde los jefes realizaban ceremonias, ¿cierto?
¿ya? Para que pueda ser la C, tendría que ser, esos jefes tendrían que ser, ¿qué cosa? Sacerdotes. Ah, sacerdotes. Entonces Claro. la A. Entonces es la A. Ayer. ¿Ya? Marca, por favor, la respuesta. La A. Bien, siguiente. Siguiente pregunta. 6. La llegada del hombre al continente americano ha generado diversas explicaciones que han dado origen a las denominadas teorías inmigracionistas. Son varias teorías, por si acaso. ¿Ah? A ver qué me escriben por aquí. Ahí está, listo. A principios del siglo XX, Alex Heldricka planteó la teoría asiática, lo cual tenía como fundamento geográfico. Ya está. A ver. Inmigracionista. ¿Listo? Alex. Así le llamamos. Alex. Alex Heldricka. Listo, ya está. A ver, vamos a poner evidencias. Evidencias son argumentos, ¿ya? Argumentos que determinan la posición de Alex Heldricka como la posición más veraz para él, A ver, dime una evidencia, no me digas, dime una evidencia o un argumento que él tomó para poder determinar su teoría o su hipótesis. Bien, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas esto? La mancha. La mancha paleomongólica. Vamos a ponerle así, mongólica, o la mancha paleomongólica, ¿ya? Esa manchita que tienen todos los bebecitos, bien, tu hermanito, etcétera, etcétera, que tiene esa manchita verde, ¿no? Algunas la tienen incluso hasta la espalda, por arriba, hasta toda la espalda la tienen. Y cuando va pasando los años, el tiempo, los meses, esa mancha se reduce hasta que termina y desaparece. ¿Ya? Esa mancha la tienen todas las personas que vienen del Asia. Bien, por eso él dice que esa es la forma, esa es una evidencia, ¿ya? Es una evidencia racial, de raza, ¿no? También se encuentran los rasgos físicos, los ojos rasgados, ¿no? Los pómulos sobresalidos, ¿ya? También es una evidencia racial, ¿bien? ¿Por qué determina eso? Porque los habitantes digamos, autóctonos de Alaska, ¿no? Los de Alaska tienen esa forma, ¿no? Los ojos rasgados, los pómulos sobresalidos. También lo tienen los indígenas de América del Norte, también lo tienen los indígenas de América Central, los mayas y aztecas, y también lo tienen, oh casualidad, también los indígenas aquí del Perú, ¿ya? Entonces, a esa evidencia le llama evidencia racial. Otra evidencia. Pregunta, ¿están cerca o muy lejos? Según lo que dice, están cerca. Recontra cerca, ¿no? 50 kilómetros de distancia entre Asia y América por el estrecho de Bering, ¿ya? Entonces él dice, por esta cercanía más la glaciación de Wisconsin, la cuarta glaciación, se congela y forma una especie de camino y los paleomongoles de Asia pasan hacia América, la parte de Alaska, ¿ok? ¿Esta evidencia es una evidencia racial? No. ¿Es una evidencia política, no, social, cultural ¿geográfica? o geográfica? Geográfica. Pregunta, ¿cuál es tu respuesta? La D. La D. La D. Así es, la D. Ya. ¿La D, profe? Ahí está la respuesta, ¿no? Es la D. Bien. Continuamos. Bien. Recientemente las investigaciones de Dennis Stanford y Bruce Bradley han propuesto una nueva hipótesis. Los primeros migrantes llegaron a América procedente de Europa. Así es. Entonces, nos dice que estos dos estadounidenses nos dicen que los primeros pobladores de América llegaron de Europa.
específicamente de la parte norte, ¿ya? Norte, por Alaska, por arriba. Y según estos dos historiadores, o estos científicos, nos dicen que toda la parte norte, bien, entre Europa y América del Norte, se congelaron. Se congelaron. Este congelamiento se da en la cuarta glaciación. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo se llama la cuarta glaciación en Europa? Wisconsin. Wisconsin. ¿Wisconsin? Wisconsin. No, no es Wisconsin. También empieza con la U. Es la glaciación de Würm. ¿Ya? La glaciación, la última glaciación, no solamente se dio en América, también se dieron en diferentes regiones del mundo. Bien, y la glaciación en Europa se llama la glaciación de Würm, que es la última glaciación. La última glaciación en América se llama Wisconsin, ¿ya? Entonces, estos estadounidenses dicen que en la cuarta glaciación hubo un congelamiento de la parte norte entre América y Europa y se pudo haber transportado el ser humano, ¿no? El europeo hasta América. Bien, él dice que hay unas, digamos, ¿qué cosa es lo que utiliza para poder determinar qué evidencias, ¿no? Él pone unas evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? La aparición de puntas, ya, esas puntas son llamados también proyectiles, puntas de piedra, ya, proyectiles, bien, proyectiles. Estos proyectiles, o puntas, en este caso, encontraron dos clases de proyectiles, bien, le colocó los nombres, dos nombres, bien, le puso el nombre de proyectil de Clovis, ya, y el proyectil de Soloutrense. Soloutrense. Así se llaman estas puntas hechas de piedra, ¿ya? Puntas o proyectiles, hechas de roca, hechas de piedra. Bien, y esas puntas, ¿no? Vamos a poner aquí, vamos a imaginar que esas son las puntas, ¿bien? Esas puntas o proyectiles de piedras que se encontraron en Europa también se encontraron en América. Por eso esa es su argumentación, ¿ya? La argumentación. Bien, a ver, según lo que yo te he explicado, ¿cuál sería la respuesta? La última glaciación entre las evidencias culturales que presentan como evidencias tenemos el yo uso no de la sé. cerbatana y la hamaca, Por ser esa pregunta, ¿dónde está? es la número 7. No, no, yo tengo otra sí. Profesor, esa no es. Sí, profesor, no es esa. Ya, a ver. Esa fue Baracas. Ay, con razón, no entendí. Con razón no encontrabas la respuesta. Ya, estamos en las 6 y 7. Ya, muy bien. Ya está. Bueno, voy a dejarlo esto aquí porque no tengo yo la presentación de la pregunta, entonces lo vamos a dejar. Pero bueno, ya lo dejamos ahí. O mencionamos las alternativas. ¿Qué dices? Ya mencioné las Ya, alternativas. vamos a mencionar las alternativas, ¿ya? Como yo lo mencioné, recientemente las investigaciones de Dennis Stanford y Bruce Bradley han propuesto una hipótesis. Los primeros migrantes llegaron a América procedente de Europa en la última glaciación. Entre la evidencia cultural que presentan como evidencia tenemos el uso de la cerbatana y la hamaca. Mira, esas son las alternativas, ¿ya? Me vas a decir si esa es correcta de acuerdo a lo que yo te he explicado. El empleo del boomerang y zumbadores, en los esqueletos humanos de raza caucásica o artefactos líticos como puntas y cuchillos. La última. La última. La última. Muy bien, La última. así es. La última, ¿no? Entonces la última es la letra D. Bien, ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. Listo, a ver. La número 7 es a partir del periodo denominado Paracas, ¿cierto? Sí, profe. Ese, sí, profesor. Sí. Listo, esa sí es. Esa sí es. Ya está. Bien, vamos a hacer la lectura.
A partir del periodo denominado Paracas tardío, las sociedades de la costa sur, especialmente en las zonas, vamos a ver, antes de continuar, duplicamos y borramos. Ya está. Ajá. Aquí vamos a poner Nazca. Ya, acá vamos a poner Nazca y Palpa. Continuamos con la lectura. Nazca y Palpa vivieron situados frente a situaciones frecuentes de violencia. ¿Ya? Evidencia de ello son los pueblos fortificados y los asentamientos en la cima de los cerros. ¿Ya? Entonces, estamos hablando aquí de los pueblos fortificados, ¿no? Así es, se construyeron pues fortificaciones para evitar, ¿qué cosa? Evitar digamos, la invasión de sus territorios. O también se construían en las partes elevadas. ¿Ya? Se construían sus casas en las partes elevadas porque de esta manera era mucho más fácil contrarrestar cualquier tipo de ataque. Bien. Asimismo, es testimonio de este periodo de convulsión la aparición de nuevos motivos iconográficos. Bien, por ejemplo, textiles que muestran personajes con armas y cabezas trofeos. Bien, este texto es tomado de la escultura antigua del Perú, tomo 4. Paracas, de la lectura presentada, podemos afirmar. De Paracas podemos afirmar lo siguiente. A ver, vamos a ver. Cuando estamos hablando de fortificaciones, bien, cuando hablamos de fortificaciones, nos indica que hay conflictos, ¿cierto? Hay conflictos. Ya, tenemos conflictos. Entonces, para poder evitar que entren a estos lugares o entren a conquistar este territorio, entonces se construyen, ¿qué cosa? Se construyen fortificaciones. Pero ¿qué también deben tener? Dime, ¿qué deben tener? Deben tener una fuerza militar, deben tener soldados, ¿ya? Soldados, ¿ya? Deben tener una fuerza militar para poder defender a esta población, ¿ok? Entonces, acá, ¿por qué? Porque entonces acá tenemos bastantes conflictos que ocasionan guerras, las guerras, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿qué alternativa dice? Entra en un proceso de apogeo cultural y tecnológico según lo que el texto dice. ¿Esa es la respuesta? No. B, convirtió en un estado militarizado ante las invasiones externas. Puede ser A. Puede ser la B. Sí. Vamos a seguir. Construyó centros ceremoniales y no también asentamientos militares. Presentó una élite conformada por jefes guerreros. ¿Cuál sería? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Bien, las características del gobierno de Paracas, ojo, estamos hablando de gobierno, ¿eh? De gobierno, ¿ya? De gobierno, dominada por una casta sacerdotal. Entonces, quienes dirigían eran la casta sacerdotal. Ellos eran los que dirigían sacerdotal. Los que dirigían estos territorios, ¿ya? Esos territorios. Entonces, si el que dirige estos territorios es una casta sacerdotal, ¿cuál debería ser cuál debería ser pues la respuesta? ¿La C? La C, construyó centros ceremoniales y no asentamientos militares, presentó una élite conformada por jefes guerreros. Mira, escucha, la casta sacerdotal, los sacerdotes necesitaban tener una fuerza que los respalde. ¿Quién era esa fuerza? Militar. Soldados, Soldado. ¿no? Exacto. Entonces, había una clase sacerdotal y una clase militar. Según esa explicación, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B, convirtió el Estado militarizado ante invasiones externas, pero el Estado no era militarizado, sino el Estado era teocrático, porque estaba compuesto... La D, La D, entonces. Así es, la D. ¿Ya? Esa es la respuesta, la D. La D. Bien.
¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta. Es la número 8 y hay imágenes. Son las imágenes de cerámicas, profe. Ok, ya está. Sí, ahí está. Ya está. 8. En base a las características de cada estilo alfarero aprendido en clase, identifique, vamos a ver algunas características, ¿no? A ver, dime, vamos a ver la imagen donde está, ¿has visto ese gato con su lengua o con sus colmillos? ¿Qué representa ese gatito? ¿Ya? ¿Qué representa? ¿O es un animal de la sierra? ¿Qué cosa es? Vamos a poner, es un felino. ¿Ya? Las representaciones felinas, bien, las presentaciones felinas representan también, específicamente se encuentran mucho en la cultura chavín, ¿ya? Entonces quiere decir que este huaco, que está representado de color amarillo, que representa a un felino, también pertenece a la influencia, tiene una influencia chavín. Esta imagen pertenece a la cultura Paracas caverna. Así es. Así es, Paracas caverna, ¿no? También tenemos aquí sus colores, que es polícroma, ¿ya? Es polícroma. Tiene la influencia chavín porque tiene un felino en este huaco. Bien. La segunda representación. A ver, ¿cuál es la representación más pictórica? Pictórica. Cuando hablamos de pictórica hablamos de formas. O sea, la que tiene mayor forma. No solamente es un ovalado. ¿Cuál es la representación más pictórica ahí? La del pez. La del pez, ¿cierto? La del pez. Ya, esta representación más pictórica pertenece a la cultura moche, así es. O la mochica o moche, ¿ya? Bien. La siguiente forma. La siguiente forma tenemos la representación de una cabeza trofeo. La cabeza trofeo, ¿a qué cultura pertenece? Nazca. Así es. La cabeza trofeo pertenece a la cultura nazca. Ya está. Y la última imagen. Bien, en la última imagen tenemos a una cara goyete. La cara goyete. Esta representación de la cara goyete corresponde ¿a quién? A una cultura. Guari. Bien. ¿Cuál sería la respuesta? La D, ¿no? Profesor, ¿por qué donde dice felinos le puso chavín y de abajo Paracas caverna? Lo que pasa, como había explicado, la cultura chavín tiene influencia en la cerámica de Paracas caverna. ¿Por qué? Porque esa imagen tiene un felino y ese felino es puramente chavín, pero se ubica en la parte de la costa, no en los Andes. Por eso chavín influye mucho en la cerámica de Paracas cavernas, por la imagen que se encuentra en estos cerámicos. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos? Hasta las 8:30, ¿no? Listo. Nos vamos. Faltan 7 minutos. 9. Respecto a las tecnologías, a ver. 9, nueva diapositiva. Duplicar. Ahí está. Bien. Respecto a las tecnologías agrícolas, ya, vamos a ver aquí. Tecnologías agrícolas. ¿A qué le llamamos tecnologías agrícolas, alumnos? ¿A qué le llamamos tecnologías agrícolas específicamente en la historia? ¿Ah? Estamos hablando, por ejemplo, acueductos de irrigación. Estamos también hablando de puquios. Estamos hablando de los andenes, ¿no?
Estamos o también de los pisos, el control vertical de los pisos ecológicos. A todo eso le llamamos tecnologías agrícolas, ¿ya? Dice, relacione las siguientes culturas y sus logros. A ver, vamos a ver. La cultura moche. Nos dan una alternativa, ¿no? La cultura moche. ¿Cuáles son las características de la cultura moche? ¿A qué periodo pertenece la cultura moche? Pertenece al intermedio, al intermedio temprano, ¿ya? Al intermedio temprano, o primer intermedio también, ¿ya? ¿En dónde se ubica la cultura moche? ¿En qué departamento? Se ubica en la costa, vamos a ver la región, vamos a poner la región, ¿ya? En la costa norte. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías agrícolas que se desarrollaron en la cultura moche? Tenemos aquí los canales de irrigación, ya canales de regadío. Canales de regadío. Específicamente el canal de regadío La Cumbre, ¿no? Cumbre. Bien. Ahora vamos a ir a explicar lo que es Tiahuanaco. Tiahuanaco. Ok, Tiahuanaco. Bien, una de las técnicas, a ver, primero, ¿a qué periodo pertenece al horizonte? Al horizonte medio, ¿ya? Al horizonte medio. ¿Listo? Específicamente, contéstale a tu tío. Específicamente tenemos aquí, en Tiahuanaco tenemos una técnica agrícola. Una técnica agrícola. ¿Qué cosa es? Es el control. ¿Quién me dice? Control vertical de pisos ecológicos. Eso. Control vertical de los pisos ecológicos. ¿Ya? Ecológicos. ¿Qué significa ahí? Que podía sembrar en diferentes pisos productos que no se sembraban en otras regiones. Entonces tenías ahí la facultad de poder obtener todos los productos de la región, bien, haciendo los intercambios, ¿no? Los trueques. Bien, esto tenemos en Tiahuanaco. Bien, en Tiahuanaco. La cultura Wari. Wari. Wari se encuentra también en el horizonte, medio, ¿ya? También se encuentra en el horizonte medio. Y aquí aparece una técnica agrícola, que son, ¿qué cosas son? Son terrazas de tierra para aprovechar las laderas de los cerros. ¿Andenes? Los andenes. Muy bien. Los andenes, ¿ya? Los andenes. Nazca. Nazca pertenece al horizonte temprano. ¿Ya? Nazca pertenece al horizonte temprano. Y ubicado específicamente en Ica. Y como Ica es una región desértica, y estando cerca de repente a los ríos, necesitabas llevar, ¿qué cosa? Llevar las aguas a las tierras para el cultivo. Entonces, o a veces no habían acueductos, sino que aprovechaban las aguas que salían del subsuelo. ¿Cómo se llamaba a esa utilización de aguas que salían del subsuelo? Los conocidos puquios. Puquio, ¿no? Puquios, así es, puquios. A ver, dime, la número 1, ¿con cuál lo relacionas? Capacitación de agua. ¿Con la 4? Ya, a ver, escucha, la 1 con la... ¿Qué letra? Sí. El número 1 en romanos, ¿con qué letra lo asocias? ¿Con la D? La Con D. la D, muy bien. El número 2, terrazas elevadas, ¿con qué? ¿B? ¿Con qué? ¿B? B de bueno, D de dedo, B, Juan, Tiahuanaco. B de bueno. Ya, esa es la letra. Esa es la respuesta. Wari, número 3, terrazas escalonadas, ¿con qué letra lo asocias? ¿La C? La La C. C, muy bien. Terrazas escalonadas con la letra C.
Y ya sabemos, pues, por descarte que Nazca es la letra A. ¿Cuál es la respuesta? La D. La D, ¿no? Somos adictos a la D de dedo. Ya, D de dedo. Y vamos a la última. A ver. Ya. La última 10. Respecto a la sociedad del horizonte. Ya. Del horizonte medio, Tiahuanaco y Huari, determine el valor, bien, de los siguientes enunciados. A ver, vamos a ver el enunciado. Primer enunciado. Ya. Estoy haciendo yo. Cerramos. Primer enunciado. Huari se formó a partir de la integración cultural de Nazca, Moche y Tiahuanaco. ¿Qué dices tú? Huari es la confluencia, ¿ya? Huari es la confluencia de tres culturas. ¿Quién me dice cuáles son esas tres culturas? O sea, la que da origen a Huari son tres culturas. ¿Cuáles son? ¿Te acuerdas? Nada. Tía. La tía. ¿Tía qué? Tiahuanaco. N de qué? Nazca. Nazca, ¿ya? N de Nazca. ¿Listo? Y la H de la cultura Huarpa. Huari. Huarpa, está bien el intento. Huarpa, Nazca y Tiahuanaco son las tres culturas que dan origen a la cultura Huari, ¿ya? Entonces, la 1 sería verdad, verdura o falsura. Falso. Falso, ¿no? Falso, así como cuando te engañan, ya te dicen cositas y después no cumplen nada. 2. Tiahuanaco durante el Horizonte Medio fue un estado expansivo y militar. Ah, Tiahuanaco. Tiahuanaco, vamos a poner aquí. Acá nomás lo jalamos, ¿no? Tiahuanaco era un estado colonizador. ¿Ya? Pero no colonizaba a través de la fuerza militar. Ellos eran comerciantes, sobre todo, ¿no? Ellos eran colonizadores o expansivo, pero no militar. No militar. ¿Ya? Entonces, el segundo enunciado, ¿será verdadero o falso? Falso. Falso. Ya. 3. El dios de los báculos de Tiahuanaco está representado en la portada de Falcónida. Nuevamente Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco. ¿Te acuerdas la portada? Esa gran estructura, bueno, esa estructura que es como una especie de viga que está hecha de roca, ¿no? Y en el centro de la roca o en esas vigas o columnas, en la parte central, en la viga central, se encuentra dibujado el dios de los báculos, el dios Visco, el dios Llorón, el dios de los báculos. ¿Te acuerdas cómo se llama esa portada de Tiahuanaco? Portada del... La portada del sol. Eso, muy bien, muy bien. Pregunta. Entonces, la número 3 sería ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Falso. Falso. ¿Por qué dice la portada Falso. Falcónida? Y no es Falcónida, es la portada del sol, ¿ya? Entonces es recontra falso. Bien. Y la última, ¿Huari fundó colonias o enclaves agrícolas en distintos pisos ecológicos? ¿Huari? No lo funda. Mira acá arriba. ¿Quiénes son las que ponen el control de los pisos, control vertical de los pisos ecológicos? Tiahuanaco. Tiahuanaco. Por lo tanto, la cuarta ¿es qué? Falso. Es recontra falso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La B. La B, ¿no? La respuesta es la B.
¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ya está bien. Excelente.